es el desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all tanto lo que propone Pakistán como este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Queridos amigos, en nuestro programa de hoy vamos a recordar a las hermanas Mirabal, nuestras heroínas. Para ello nos trasladamos a Salcedo para hacer una entrevista con doña Dedé. Veamos. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Tanto lo que propone Pakistán como este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Amigos televidentes, en nuestro programa de hoy tenemos la presencia de doña Dedé Mirabal, una de las 4 hermanas Mirabal, la que sobrevivió a la tiranía de Trujillo. Con ella recorrimos el Museo de las Mirabal en la provincia de Salcedo. En breves momentos estaremos para que nos relate muchas historias interesantes. Doña Dedé, muy bienvenida a nuestro programa. Doña Dedé, nos gustaría que informara al pueblo dominicano de dónde es oriunda la familia de ustedes y qué actividades realizaban. Mi familia es nativa de aquí, de Salcedo. Nosotros nacimos, mi padre contrajeron matrimonio en el año 1923. Mi padre era comerciante, mi madre también era de aquí, del apellido Mercedes Reyes Camilo. Camilo es una familia muy tradicional de Salcedo. Y nacimos en Ojo de Agua. Nacimos las 4. Mi hermana Patria, que era la mayor, nació en el año 1924, un día de 27 de febrero, por eso mi padre le puso ese nombre. Luego nací yo y después Minerva. Nuestra niñez fue una niñez normal, como eran las costumbres de la época. Nosotros realmente lo teníamos todo. Mi padre era un comerciante próspero de esa época y las comodidades, todo lo que podían tener las niñas en esa época. No había televisión, la radio era muy limitada, pero quizá por eso nuestras costumbres, yo a veces le digo a la persona, usted ven una máquina ahí, porque nosotros desde niña aprendimos a hacerle la ropa a la muñeca y eso contribuyó a que nos siguiéramos formando con esas costumbres. Mi madre siempre trató de que fuéramos muy disciplinadas en nuestra formación. Y como éramos las 3, pues jugábamos muñeca. Había una escuelita muy cerca. Nuestro profesor se llamaba Nicolás Camilo, que apenas en algunos 3 o 4 años murió ya de 100 años. Y íbamos a la escuela, nos gustaba ir. Era como el paseo de nosotros. Y en la mañana íbamos a la escuela y por la tarde, pues mamá, déjanos volver a la escuela, porque estaban las niñas, jugábamos. O sea, que eso era algo como si fuera una distracción, como nosotros ir al cine. No era una obligación, no una obligación. Y quizás eso contribuyó a que cuando terminábamos la escuela del campo, que llamaban un tercer grado, pues cuando nosotros fuimos al colegio, nos pusieron en un 5.º curso, o sea que estábamos quizás más avanzadas de lo que era lo normal. En esa época nació María Teresa, o sea que ya yo tenía 9 años. Entonces mi madre la llevaba al colegio a vernos. Nosotros íbamos, entonces se viajaba en tren. De Salcedo se iba en tren a La Vega. Desde luego se podía ir en carro, cogiendo el trayecto de Moca, pero era normal que el tren se parara en Salcedo. Nosotros cogíamos el tren y luego íbamos a La Vega, que la estación estaba muy cerca del colegio, que es el Colegio Inmaculada Concepción, que está ahí mismo
en la avenida Río, que de hecho nosotros no teníamos en esa época, apenas mi padre tenía un vehículo que era una camioneta y era de trabajar. Entonces yo siempre en mi casa había muy buenos mulas, las mulas muy lindas, que se usaban unos parejitos con su cosita y nosotros íbamos a coger el tren. A veces íbamos en la camioneta, pero otras veces, si mi padre tenía, pues no íbamos en la mula. Pero eran unas épocas tan lindas. Yo recuerdo eso como con una alegría, qué sé yo, olvido después lo otro que ha pasado después, pero eso fue una época muy feliz, en donde nosotros tuvimos una niñez muy normal. Sin embargo, doña Dede, la familia suya siempre estuvo vinculada con la política. Dicen que en la época de la intervención americana de 1916 a 1924, la casa de su abuela fue fruto de grandes ataques por los combatientes, porque decían que su abuela y su familia protegían en esa época a los patriotas dominicanos que luchaban en contra de la invasión. Háblenos de eso. Sí, cómo no. Eso es cierto. Entonces, siempre se usaban las dobles. Iban con los revolucionarios, los gavilleros le llamaban. De donde mi abuela, porque había uno que era pariente, apellido Camilo. Entonces ellos iban a que lo ayudaran, que le dieran. Y ella a veces le decía, pero mira que yo soy una viuda, porque mi abuela enviudó muy joven. Lo que tengo es una familia bastante grande, pero había dos varones que eran los más pequeños. ¿Cuántos eran? Se llamaban Miguel y José. Pero para tío José eso se marcó. Esa tragedia lo marcó hasta el final de sus días. Él decía siempre, nos contaba esa historia, cómo los americanos habían ido a decirle a mi abuela que le iban a quemar su casa, porque ella ayudaba a los revolucionarios. Entonces ella decía, no, ellos han venido aquí, pero yo no, mira mis condiciones, yo soy una viuda. Ella se defendía un poco. Entonces ellos la amonestaron, le dijeron, le vamos a quemar la casa. Se la quemaron. Sí. Ellos, por suerte, ellos se fueron a dormir donde un hermano de mi abuela que vivía cerca. Entonces no era todo tan correcto, tantos buenos caminos, carreteras, las cosas eran difíciles. Y cuando vinieron el primer día no, pero al otro día cuando llegaron todo estaba quemado. Eso fue como un golpe muy grande para mi familia. Entonces mi tío, que tenía 10 años, decía, él estaba en el colegio Padre Fantino de la Vega. Entonces él decía como que la situación económica de mi abuela habían tenido que sacarlo del colegio porque ya no era lo mismo, las condiciones económicas habían cambiado. Hubo que hacer otra casa, que no era la casa que ellos tenían, una casa buena de aquellos tiempos, porque la familia, por la parte de mi madre, eran nativas de aquí, pero tenían una posición económica holgada. Todavía nosotros tenemos fincas de cacao que la heredamos, o sea, que eran personas de una condición económica más o menos estable. Entonces él notó que había cambiado mucho su situación económica. Entonces eso lo marcó a él. Y después, cuando ya nosotros niñas, nacidas, mi madre se casó en el 23, todavía los americanos estaban aquí. Sí. Entonces, tío José, íbamos y veíamos la cama quemada así en la casa, las cosas destruidas, retorcidas. Entonces él nos contaba esa historia. Mi mamá, que era muy... José, no le cuentes eso a las niñas, que eso es malo, eso le va, efectivamente, eso marcó en nosotros, porque él nos decía, Trujillo es el producto de esa intervención. Y así fue. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos siempre esa predisposición, muy niñas, pero sobre todo Minerva, que tenía, quizás siempre en la familia hay una persona, y ella eso la hizo pensar en que nuestro pueblo necesitaba vivir libre. ¿No? Quizás eso fue lo que marcó para ustedes una historia. Cuando Minerva fue al colegio en el 1937, con 10 años, cuando ella estuvo en el colegio, este libro que escribe Julia Álvarez habla de eso. Ella es amiga de ella, que por cierto en estos días vino un hijo de ella aquí, me dijo, yo soy hijo de Deisita Ariza. Esa fue su amiga, era hermana de José Daniel Ariza, que tú lo viste, fue un revolucionario también. Y le contaba cómo ella había visto morir a su padre, que le da sangre. Ese drama frente a los niños. Y ella, Minerva, decía, después ya más grande,
Es ahí mi chispa de rebeldía, y fue que yo fui. Sentí eso. Ella se expresaba, mi primera chispa de rebeldía, la sentía así ese hombre en ese momento. Entonces ella se hizo muy amiga de esa niña, pero siempre ella tuvo el deseo de que nuestro pueblo fuera libre, tuviera la libertad que tenían otros. Siempre ya ella más grandecita, mi tío le decía, Minerva, el Gandhi libertó la India y nosotros no podemos libertarnos, tenemos que libertarnos. Un país tan grande, con tanta pobreza. Mira, como siempre yo lo recuerdo a él porque él decía, el Gandhi, Minerva. Entonces Minerva se ponía a leerme, a él le gustaba mucho leer. Que fue una persona quizás, te hablo de Minerva en cuanto a la parte política, quizás muy avanzada para su época. Deseó cosas que hoy la tenemos, pero que en esa época era una utopía pensar en que podía haber, que la mujer tuviera el sitio que tiene. Eso era muy, casi, pensarlo era algo muy, más fuera de sueño, fuera de época. Pero ella se ve que tenía ideas muy avanzadas. Pero tenía ideas muy avanzadas. Te hablo también de mi hermana Patria, que era la mayor, era quizás la alegría de la casa. Era muy chistosa, le gustaba hacernos bellaquería, porque a veces yo le digo a los niños, vienen aquí, digo, las Mirabal no eran un mito, ellas se alaban los cabellos y se mandaban corriendo. Se peleaban. Y peleaban, y Minerva se encaramó en una mata de limoncillo, y nosotros le decíamos, si no nos tira limoncillo, llamamos a mamá. Y ella se tiró y se rompió un brazo, que no lo nosotros. O sea, que eran cosas en las niñas muy corrientes. Pero una infancia feliz. Ahí lo teníamos todo. Y después vino ya la parte, cuando nos fuimos al colegio, nosotros, Patria y yo solo estudiamos hasta el 8º curso, hicimos lo que se llamaba en esa época mecanografía y un poquito de contabilidad, porque mi padre no tenía varón y Patria le ayudaba un poquito en el comercio, pero que resulta Patria casó muy temprano, a los 17 años, entonces yo apenas pude volver un año al colegio y mi padre me dejó trabajando con él. Minerva siguió en el colegio, luego fue María Teresa, y Minerva se gradúa en el 1946, pero ya ella tenía las inquietudes muy marcadas. Muy revolucionaria. Sí, ella quería ir a estudiar Derecho a la universidad. Mi padre decía, y mi mamá, y no, Minerva, tú no puedes ir. No, es que mira, y el peligro, ya la dictadura estaba muy recia, habían desaparecido mucha gente, fue en la época de la Juventud Democrática, que ella no perteneció a eso, pero se oía, y uno se enteraba, y nosotros íbamos a La Vega donde un tío, y ella tenía sus amigas en La Vega, y entonces le contaban, o sea, ese tipo de cosas. Y eso la hacía ella todavía más rebelde. Así es. Y así mismo fue. Ella vino a ir a la universidad en el año 52. O sea que ella perdió 6 años. Pero entonces fue junta con María Teresa ya, sí, que la alcanzó. Quizás yo a veces hablo eso. María Teresa también fue muy revolucionaria. Y creo que tuvo que ver mucho, que Minerva era la grande y María Teresa huía. Y a veces mi padre decía, Minerva, no me mortifique la niña. Que Minerva decía, váyase que usted no puede oír lo que yo estoy hablando. Pero era que ella era muy niña y Minerva hablando con sus amigos de política, quizás de jóvenes, de lo que fuera, pero más bien de política. Entonces ella quería estar oyendo y leyendo lo que Minerva hacía. Y yo a veces pienso que eso quizás la hizo a ella ser tan revolucionaria como tan libre. Permítanos que vamos a una pausa. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. El Museo de la Universidad, pasen ahora. La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que declara la provincia Santo Domingo como provincia ecoturística, así como el proyecto de ley que crea la Corte de Apelación de la provincia Valverde, entre otras importantes iniciativas. Unas 20 comisiones del Senado se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas, entre ellas la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley sobre el trabajo en plataformas digitales de transporte, la cual escuchó las opiniones de Intrant y del Frente Nacional de Taxistas por Aplicación, FENTAR, quienes emitieron sus opiniones sobre la pieza legislativa.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el acto conmemorativo del 181 aniversario de la Constitución Dominicana, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con los valores democráticos y la institucionalidad del país. Asimismo, el presidente del Senado asistió a la ceremonia de entrega de los Galardones Industriales 2025, organizada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 130 estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. being able to try to bring people together across all El Museo de la Universidad va a ser ahora Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía, filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología. Aire acondicionado inverter, 12.000 BTU, 21.995 pesos. Plaza Lama, la casa del Black Friday. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. being able to try to bring people together across all El Museo de la Universidad va a ser ahora se sabe que las hermanas utilizaban los nombres de las mariposas, mariposa primera, mariposa segunda y mariposa tercera, para sus actividades políticas. ¿Cómo fue esa etapa en donde tenían que usar seudónimos? ¿Cómo se manejaron? Sí, eso se manejó ya quizás en la etapa de la clandestinidad del movimiento 14 de junio. Ya había empezado. Sí, porque al Minerva ir a la universidad, yo te voy a ir un poquito atrás, conoce a Manolo en la universidad. Mi padre, ella estuvo presa en el 49, en el 51 también. Entonces ya mi padre, que le había prohibido ir a estudiar, vio que él se iba a morir y dijo, pues tú te vas a ir a estudiar. Y se va en el 52 a estudiar. En eso mi padre muere seguido, en el 53.
Entonces, cuando ella conoce a Manolo en la universidad, ya surge su enamoramiento, quizás fueron unos años de mucha ilusión para ella, como para toda joven, pero tenía un compañero que tenía las mismas ideas que ella. Entonces, se consolidó su lucha antitrujillista. Lógico, porque ella ya tenía un hombre al lado. Ya no era una muchacha soltera, el peligro. Mi madre sufrió siempre cuando la llevaban presa, lo que era una muchacha en esa época, lo difícil. Bueno. Entonces, ellas usaron ese nombre, las mariposas, porque a veces se confunde un poco. Minerva no formó el 14 de junio, lo formaron un grupo de jóvenes, pero sí Minerva tuvo mucho en la unificación. Yo le explico a las personas, porque como ella era una antitrujillista conocida, cuando Minerva le hablaba a una familia que era antitrujillista, pero que no quería que lo supieran, o sea, porque era el peligro de caer en desgracia, de que mataran a un familiar, confiaban en que no era algo que se iba a traicionar, sino que era algo confiable, porque Minerva estaba ahí, y Minerva era una mujer que había estado frente a Trujillo, así públicamente. Entonces ya, y por eso ella unificó, yo digo unificó, pero era la clandestinidad. Por ejemplo, un día yo vine y digo, y Minerva, las mariposas, no están aquí, están en una reunión. Ah, está bien. María Teresa, no, yo no fui, fue solo Minerva. O sea que había mucho cuidado. A veces la persona participaba, sí, lo que pasa es que yo no era dirigente era Minerva y María Teresa, porque eran las esposas de Manolo y Leandro, que eran dirigentes del movimiento 14 de junio. Pero ya eso en la época del 58 en adelante. Pero antes, nosotros, aquella famosa fiesta que se habla, nosotros estuvimos ahí, mi esposo y yo, Patria y su esposo, porque también Patria nunca tuvo presa. O sea que no éramos las personas que dirigíamos un movimiento, éramos células, como dice la gente. No se estilaba a nombrar, por ejemplo, ahora se dice, fulano es un líder. Nunca yo oí mencionar que Minerva fuera una líder, hermano. No, porque no era esa la forma en esa época. Después los términos han cambiado y el mundo ha avanzado totalmente en todo, pero sí había ese concepto de que Trujillo siempre decía, Minerva, es Minerva, ella es la ideóloga. ¿Por qué no perdonó a Minerva nunca? Él se sintió herido en su persona. Además, que se sintió después herido en su política. Pero primero, él se sintió herido. ¿Cuándo fue que él, de qué manera le demostró Yo te voy a explicar un poco, Peggy. Eso hay una confusión. Tú no viviste y quizás ninguno. Los dictadores conculcan todos los derechos. Si en la casa había un caballo muy lindo que él le gustaba, había que regalárselo a Trujillo. Sin él pedirlo, alguna persona que quería agradarlo a él y decía, yo recuerdo decirme un señor aquí, tío David, un caballo negro precioso. Qué duro fue para él tenerle que mandarle su caballo a Trujillo. A lo mejor Trujillo en mi caso le hizo al caballo, pero había que darlo. O la finca de este señor, de esta mente, Juan Rodríguez, o la finca en Nagua. Avasalladora, era dueño de todo. Era dueño de todo. Entonces, cuando había alguna mujer que por una razón fuera bonita, o inteligente, o preparada, yo imagino que alguien le hablaba, oye, esa sí es buena para el jefe tiene que conocer a esa muchacha. Eso era, porque hubo casos en que aquí, por ejemplo, ¿cómo ocurrió? Ven acá, aquí, yo recuerdo siempre una vez que había una fiesta en San Francisco de Macorís y vinieron a invitar a Minerva. Yo estaba casada, inclusive vivía en San Francisco, y mi madre dijo, no, Minerva está enferma, está con una gripe, y vino un señor amigo mío que era médico, amigo nuestro, pero yo no, ella está mala. Yo le puse mucha trementir, pero mamá decía, ¿cómo yo voy a dejar ir mi hija a una fiesta de Trujillo? Porque la gente tenía miedo, porque es que el estilo de él era así. Entonces nadie quería caer vamos a decir una palabra un poquito vulgar, en un gacho. Pero él conoció a Minerva en 2 oportunidades. En el Hotel Montaña una vez, apenas la vio, no supimos nada. Pero después en una fiesta que invitaron a la sociedad de Salcedo y Moca. Salcedo era una común de Moca. Entonces, bueno, se invita a esa fiesta, que había que ir cuando se invitaba a una persona. Don Enrique era una persona, te digo don Enrique que era mi padre, un blanco, porque él era un comerciante muy próspero, que ahí venían todas las autoridades. Había que ir a esa fiesta. Había que llevar a Minerva a esa fiesta. Después fue que lo supimos. Y mi madre, yo no quiero Minerva, yo no quiero Enrique, yo no quiero que Minerva vaya.
pero había que llevar a Minerva. Entonces fuimos mi esposo y yo, padre y su esposo, y mi padre y Minerva. La fiesta fue en San Cristóbal. Como muy rara, una fiesta que tú decís, ¿para dónde que vamos? Una fiesta. Cuando llegamos a Santo Domingo, te lo estoy contando con lujo de detalle. Que es en San Cristóbal la fiesta. Pero bueno, vamos para San Cristóbal. Pero cuando llegamos a San Cristóbal, nos dimos cuenta, dice un amigo nuestro de Moca, pero nosotros estábamos, el jefe está en Najayo, nosotros lo tenemos a ustedes en Najayo. Bueno, no sabíamos, estamos aquí, la fiesta. Como que eso a nosotros no nos agradó mucho. Decir, cogimos para Najayo, a una casa de Trujillo. Se fueron a la Najayo. Cállate, uno se ponía un poquito esquivo porque era que nadie que... Bueno, pero fuimos a la fiesta. En la fiesta, Manuel Moya, que tú abrió la historia de Manuel Moya, conocí a Minerva ya, porque Minerva en La Vega había estudiado, él era vegano, y insistió en que Minerva bailara. Yo quiero bailar, Manuel, yo no quiero bailar, a mí no me gusta bailar. Pero al fin tuvo que aceptar ir a bailar. Entonces, luego de bailar media pieza con él, se la pasa a Trujillo para que Trujillo bailara con ella. Ella bailó con Trujillo, bailó 2 o 3 sets. Entonces se estilaba un set, la música se paraba, entonces la gente tomaba un trago, recuerdo siempre, Luis Alberti, era la orquesta. Eso era como, yo diría, como un show. Él cogía y ascendía a 10 militares y nombraba a un embajador, una cosa que no, nunca había ido a nada de eso, y qué sé, callado. Él bailó varias veces conmigo, digo, entre set y set, Minerva conversó con él y él se dio cuenta que ella no estaba a gusto. Por eso es que hay la historia, que Minerva le dio una bofetada, no fue de mano, fue de actitud. Él se dio cuenta que ella estaba muy hostil, muy, tú sabes, pero muy educada dentro de eso. Bueno, pasó eso, y cuando ella bailó varias veces, conversó con él, le dijo algunas cosas, ella le contestó, quizás una contesta que no era la más agradable, como... ¿A usted le interesa mi política? Le dijo él. Entonces ella dijo, no me interesa la política. ¿Y si yo mando a mis súbditos a conquistarla? Y ella le contestó, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Pero se lo dijo muy altanera. Pero cuando viene una lluvia grande, nosotros nos vamos a la casa y vámonos de aquí. Nosotros ya nos sentíamos que estábamos en peligro, ya nos sentimos en el peligro. Mi esposo corría mucho un carro, recuerdo siempre que era un carro Hudson que corría. Y salimos, y cuando él preguntó, ¿y la joven Mirabal? Entonces salieron a buscar a la joven Mirabal. Pero ¿qué pasó? La joven Mirabal no estaba, nosotros habíamos ido. Nos avisaron a la cumbre, pero nosotros habíamos pasado por la cumbre ya. Porque habíamos salido en una carretera, recuerdo que se había inaugurado esa vez, que era de San Cristóbal, que salía como no sé, esa carretera creo que no está en uso. Sé que lo recuerdo, la habían inaugurado en ese tiempo. Bueno, y cuando nosotros llegamos aquí, inmediatamente el senador de Salcedo le pone, al otro día llama a mi padre, a donde un señor, porque no había teléfono, no eran cosas como... Don Enrique, ponga un telegrama excusándose por haber salido antes que el jefe, porque eso no era lo normal. A nosotros no sabíamos eso. Entonces mi padre, pero al otro día lo vinieron a buscar preso para unas investigaciones. Pero mi padre no sabía nada de eso, mi padre, bueno. Entonces, al otro día viene a buscar a mi madre y a Minerva para unas investigaciones. Ya él había investigado quién eran los amigos de Minerva, que Minerva era amigo de Tobio Emilio Cabral, que era amiga de Pericles Franco, que era amiga de Jacinto Colora, de los morenos, de la gente que eran los enemigos conocidos de Trujillo. Entonces ya él dijo, para allá que ella quiere conquistarme los míos. Sabía él. Eso es una suposición mía, pero yo creo que fue así. Y él no la perdonó, Entonces, ahí la tuvieron muchos días. Era el coronel don Fausto Camaño, el papá de Camaño era, porque no había el zinc, como en ese tiempo todavía, te estoy hablando del año 49, o sea que no había la maquinaria de destrucción, de todas las cosas que hicieron Johnny Abe, eso no existía todavía. Que nos la llevaban, pero para mi madre era una cosa muy grande, dejar a mi madre en el hotel y llevarse a Minerva en una perrera de esa de la policía. Y ella decía, ¿para dónde la llevan? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué será? Y sabiendo cómo ella pensaba. No, volvía a la traían en la tarde. Pero en ese interín ella le contestaba. Y siempre ella después decía, yo cuando me preguntan, yo nunca contesto, yo le hago una pregunta y lo desconcierto totalmente. Ella era una mujer preparada, o sea, que se sabía manejar perfectamente.
¿Cuántas veces estuvo presa ella y María Teresa antes Estuvieron de ser asesinada? 2 veces entonces. Estuvieron en enero que fue cuando se descubrió el 14. Estuvieron un mes en la 40, junto con la doctora Morel, la Cela Morel, Fe Ortega, Miriam Morales, una ingeniera de Macorís, Dulce Tejada, Sina Cabral, que está viva. Sería bueno que tú entrevistes a Sina. Un poquito, no le gusta mucho hablar de eso, pero he visto que ella ha aceptado en los últimos años hablar. Bueno, entonces esa fue la fiesta. De ahí ya se descubrió que Minerva era antitrujillista y nuestra familia cayó en desgracia. Mi padre, que era comerciante, empezó el comercio a nadie ir. Y ahí. Minerva estudió leyes. Sí. Y se dice que Trujillo también retuvo su título para que ella no lo pudiera No, ejercer. ella no ejerció ni nada. Pero después le dieron el título y le dieron el S4, tampoco se lo dieron porque el S4 es para ejercer. No, ella no llegó a ejercer. Y la pusieron en el foro público, una cosa se llama el foro público. A lo mejor ni lo ha visto. Eso fue por los años. El día pasado yo iba con un amigo, hay un libro. Y digo, yo, efectivamente, hay el forazo a Minerva. O sea, esas cosas que destruían las familias. Ellas estaban constantemente vigiladas, ¿verdad? Sí. No, después que ellas estuvieron presas aquí, no, ellas no podían salir. Mientras estuvieron en la cárcel. Pero cuando llegaban aquí, era aquí. Entonces no existía esa paz, esa era la frontera de mi madre. Mi madre vivía aquí, no, todo esto es nuevo. Se entraba por aquí a la casa y ellas estaban aquí. Mi hermana Patria, que tenía una casa en Conuco, que ahí solo quedan las ruinas, eso lo ocupó el CIN. Y después destruyeron esa casa, porque Trujillo le regaló la finca del esposo de mi hermana a Licinio, y él destruyó la casa, era una casa así barnizada, muy linda. Ahí solo queda todo. Entonces Patria también se quedó aquí, con Nelson y Noris. Y Raúl, que tenía 1 año, Raúl era el más chiquito, y Jacqueline tenía 1 año. Recuerdo que cuando ella la soltaron, cumplía Jacqueline 1 año, y siempre me decía ella, ay, Dedé, yo pensaba, Dedé tiene a mi hija, Dedé la tiene, porque yo tenía 3 varones y no tenía hembra, qué sé. Ahora, se dice que, bueno, en el libro que escribió Johnny Aves, Trujillo, él dice que quien fue la mentora de influir y poner el veneno de la familia en contra de Trujillo, inclusive desde al esposo de Minerva, Manolo Tavares, fue Minerva, la que hizo, la gestora realmente de esa lucha de la familia contra Trujillo. ¿Eso fue así? No, eso no es cierto. Nosotros desde niñas fuimos anti-Trujillo. Toda la familia. Yo recuerdo una vez que nosotros teníamos un restaurante y cogíamos, mi esposo, en Macorís, yo casado, y cogimos un retrato prestado de Trujillo porque había que inaugurarlo. Y después cogí yo ese retrato y lo tenía en el cuarto de servicio. Un día veo una sirvienta que yo tenía que era media, que lo tenía puesto y digo, el cuarto de servicio, un retrato de Trujillo. Si vienen o matan. Y yo, muchacho, o sea, nosotros siempre fuimos antitrujillistas, que teníamos eso. Y mi tío. Después de lo que le ocurrió. Entonces lo de Manolo, no, porque vi ahora, que inclusive yo lo ignoraba, en un libro que escribió un señor de la Juventud Democrática. Manolo, muy jovencito, perteneció a la Juventud Democrática en contra de Trujillo, porque él se fue a estudiar a la capital de Montecristi. Nosotros no conocíamos esa familia. Minerva la conoció en la universidad, en Jarabacoa se lo presentaron y él la vio, le llamó la atención, y por cierto vivía medio cerca, por ahí por la calle Moca, Ramón Santana, por ahí. Se enamoraron y se casaron rápidamente. Eso es lo que ellos tenían, los mismos ideales, y eso hizo que se consolidara la lucha, porque entonces, recuerda que siempre eso se hablaba muy claro, que el comité gestor del 14 de junio se hizo donde Yuyo de Alessandro, Leandro, Minerva, Manolo, y recuerdo que me contó Yuyo ahora no hace mucho, que Josefina, su esposa, que era hermana de déjense de estar hablando esas cosas, ustedes son locos. Y decía Minerva, pero sí, porque entonces vino la caída de Cuba, lo de Fidel, eso contribuyó, América se sublevó, América entera, y decía Minerva, pero sí, tumbaron, ¿por qué nosotros no podemos tumbar Trujillo? O sea que Minerva era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Una decisión para esa lucha. Te voy a contar una anécdota. Sí, ok, entonces yo te cuento la anécdota que es muy importante.
Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra donde va. Doña Dedé falleció en el 2014, pero nos dejó su historia, sus recuerdos. Gracias y hasta la próxima. Es el desarrollo de la política. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Tanto lo que propone el presidente Pakistán como nuestro conflicto. El Museo de la Biodiversidad.